Hola, ¿cómo andan? Espero que bien. Acá estamos en otro video para el canal. Hoy les vengo a hablar sobre rutinas de entrenamiento en casa. ¿Cuál es la mejor rutina para entrenar en casa y cómo planificarla o armarla? Antes que nada, si estás viendo este video, te voy a pedir que te suscribas. Esto es de gran ayuda para mí. Veo que muchas personas ven el video y no están suscriptas, así que si me querés dar una mano, por favor, dale al botón de suscribirse, dale me gusta y activa la campanita. Ahora sí, vamos con el video. Como sabemos, en Argentina, en varios lados, los gimnasios ya están habilitados, pero hay muchas personas que aún todavía no han decidido volver, ya sea por muchos factores, miedos, perdieron esa costumbre. Entonces, a partir de varias consultas que tuve, lo que decidí hacer fue tratar de diseñar un plan que sea la mejor opción para poder entrenar en casa y explicarlo para que todas las personas lo puedan adaptar en base a sus necesidades. Tenemos que tener algo en cuenta que es muy importante. Va a haber muchas diferencias entre entrenar en casa y en un gimnasio. ¿Por qué? En el gimnasio nosotros vamos a tener todas las comodidades, vamos a tener materiales, espacios, máquinas, etc. Y en nuestra casa, salvo que tengamos un gimnasio en nuestra casa, no vamos a contar ni con la mitad de las cosas que hay en un gimnasio. Entonces, esta rutina está diseñada para tratar de entrenar con materiales, los pocos que tengamos, lo mucho que tengamos, o sin materiales. Lo primero que te voy a decir es que si vos querés entrenar en tu casa y estás pensando en invertir en materiales, lo primero que te voy a recomendar son bandas de tensión elásticas, bajas o intermedias. Esto le vas a sacar un provecho increíble, vas a poder usar mucha gama de ejercicios para ya sea tren superior, inferior y distintos tipos de patrones de movimiento. Te va a salir mucho más económico que un peso libre, por ejemplo, ya sea una mancuerna, una barra y discos, y le vas a poder sacar un muy buen provecho. Obviamente que va a ser en un lapso de tiempo determinado, después ya de cierto tiempo vas a generar, te vas a adaptar a ese estímulo, entonces es recomendable que esto sea momentáneo y en cuanto vos puedas vuelvas a entrenar en el gimnasio. Ahora nos vamos a meter específicamente en la rutina. ¿Por qué es la mejor rutina o es la mejor rutina que yo considero para entrenar en casa? Como les expliqué antes, en nuestra casa no vamos a tener tantos materiales como podemos tener en el gimnasio. Hablando desde máquinas, distinta variedad de pesos, etc. Entonces no vamos a poder entrenar por músculos aislados como si fuese una waders. Entonces la idea va a ser entrenar a partir de patrones de movimientos. ¿Qué son los patrones de movimientos? Son movimientos básicos que están incorporados en lo que es el ser humano. Vamos a encontrar 4 que son básicos. Empujes, que básicamente es todo lo que sea separar de nuestro cuerpo, ya sea en posición horizontal o vertical. Tracciones, que es todo lo que sea atraer a nuestro cuerpo, lo mismo en posición horizontal o vertical. Ejercicios dominantes de rodilla, básicamente que el principal movimiento se va a producir a partir del movimiento de la rodilla, y dominante de cadera, principal movimiento a partir del movimiento de la cadera. Estos 4 serían los patrones de movimiento básico. Después va a intervenir lo que es el núcleo, que también lo vamos a estar trabajando siempre en todas las rutinas. De esta manera, trabajando por los patrones de movimientos, vamos a estar entrenando movimientos que van a abarcar varios grupos musculares. Entonces vamos a hacer un trabajo más global y le vamos a sacar mayor provecho a los ejercicios que planifiquemos. Ahora voy a pasar a explicar las 4 variantes de la planificación que podemos hacer para entrenar en nuestra casa. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que lo vamos a dividir por bloques. Siempre vamos a trabajar un bloque de movilidad, un bloque de estabilidad y un bloque de fuerza. Con la primera variante que vamos a arrancar a trabajar es con la variante full body. ¿Qué significa esto? Que en la sesión de entrenamiento que nosotros planifiquemos vamos a trabajar todo el cuerpo completo. Con la full body, el bloque de movilidad que vamos a trabajar va a ser global, tanto de tren superior como de tren inferior. Es decir, acá tenemos que planificar ejercicios
de movilidad tanto del tren superior como inferior, porque vamos a trabajar ambos. Un ejemplo para el tren superior serían retracciones de escápulas, rotaciones de columna. Para el tren inferior, dorsiflexión de tobillo, flexiones y extensiones de cadera, rotaciones de cadera, etc. En el bloque de estabilidad lo que vamos a trabajar van a ser los 3 antimovimientos: antiflexión, antiextensión y antirrotación. Desde antiextensión lo que vamos a buscar son planchas, por ejemplo. Desde antiflexión podemos meter una antiflexión lateral, lo que puede ser una plancha lateral. Y desde antirrotadores lo que podemos meter, por ejemplo, sería un press Pavlov con una banda, un ejemplo. Si no, desde una posición de plancha lo que podemos hacer es, dependiendo de nuestro nivel, sacar apoyos, que esto va a convertir al ejercicio en un antirrotador. Ahora nos vamos a meter en el bloque de fuerza. En el bloque de fuerza de la full body lo que vamos a hacer es dividir los ejercicios en base a los 4 patrones. Acá lo que haríamos sería meter un ejercicio de empuje de miembros superiores, por ejemplo, puede ser una flexión de brazos, un ejercicio dominante de rodilla, como lo podría ser una sentadilla, un ejercicio de tracción, como podría ser un remo 90, por ejemplo, y un ejercicio dominante de cadera, como podría ser un peso muerto. Al finalizar la rutina lo que podemos meter es un accesorio. ¿Qué significa un accesorio? Un ejercicio complementario. Bien, ya puede ser tanto de tren superior o de tren inferior. Por ejemplo, si trabajamos 3 días, podemos meter, en el caso de un empuje, primero un empuje horizontal, como podría ser una flexión de brazos, después un empuje vertical, como podría ser un press de hombros, y después podemos meter en el tercer día un unilateral, un press de pecho a un brazo, un press de hombro a un brazo. Lo mismo con los otros ejercicios. Ahora vamos con la segunda variante. Yo la voy a denominar como unipatrón, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que vamos a trabajar un patrón de movimiento por rutina. Vamos a seguir manteniendo un bloque de movilidad, un bloque de estabilidad y el bloque de fuerza. En el bloque de movilidad nos vamos a basar solamente en hacer ejercicios. Si es un patrón de tren superior, movilidad de tren superior. Si es de tren inferior, movilidad de tren inferior. Siempre en los bloques de estabilidad vamos a tratar de mantener lo que es los 3 antimovimientos. El bloque de fuerza, ¿cómo lo vamos a realizar? Acá puse un ejemplo de lo que es empujes. Lo mismo sería para tracción o si fuese dominante de rodilla o dominante de cadera. Lo que vamos a trabajar es, por ejemplo, en el empuje vamos a trabajar un empuje horizontal, como podría ser una flexión de brazos, un empuje vertical, como podría ser un press de hombros, un empuje unilateral, o sea, unilateral que trabajamos solamente un brazo, horizontal, que podría ser un press de pecho a un brazo, y un empuje unilateral vertical, que podría ser un press de hombro a un brazo. Y para finalizar, lo que podemos meter es un accesorio, que en este caso podría ser algún ejercicio de tríceps o de vuelos. Lo mismo tracciones, un ejercicio de tracción horizontal, uno vertical o uno horizontal a un brazo, a uno vertical a un brazo. En lo que es tren inferior, lo que podemos hacer es variar la carga adelante o atrás, por ejemplo, una sentadilla con el peso atrás, una sentadilla con el peso adelante, y meter unilateral, que puede ser una sentadilla a una pierna, y combinar con ejercicios bipodales asimétricos, por ejemplo, que podría ser una sentadilla búlgara, una estocada, etc. En los accesorios podemos meter un ejercicio que nosotros querramos también. El tercer ejemplo de rutina que voy a diseñar es dividirlo en tren superior y tren inferior, también conocido como empuje tracción o dominante de cadera y dominante de rodilla. Básicamente, ¿cómo vamos a trabajar acá? Vamos a mantener el bloque de movilidad, estabilidad, movilidad como mencionamos antes. Si solamente trabajamos tren superior, movilidad para tren superior. Si solamente trabajamos tren inferior, movilidad para tren inferior. El bloque de estabilidad vamos a tratar de mantener siempre los 3 antimovimientos. Y en el bloque de fuerza, ¿qué vamos a hacer? Si trabajamos tren inferior, por ejemplo, como les dejo acá, vamos a trabajar un dominante de cadera, un dominante de rodilla,
un dominante de rodilla unilateral y un dominante de cadera unilateral. Y para finalizar podemos meter un accesorio como podría ser una caminata lateral con banda para trabajar glúteo medio. La última variante que les dejo para que ustedes puedan diseñar su rutina, yo la voy a configurar o denominar como cadena anterior, posterior o cruzada. ¿Qué significa esto? Vamos a trabajar en la rutina tanto tren superior como tren inferior, pero ¿de qué manera? Por ejemplo, vamos a combinar patrones como les dejo acá. Vamos a trabajar un dominante de rodilla con un empuje. Por ejemplo, ¿cómo lo mantendríamos? En el bloque de movilidad, como trabajamos todo, la movilidad va a ser tanto de tren superior como tren inferior. El bloque de estabilidad, como siempre, mantenemos los antimovimientos. Y en el bloque de fuerza vamos a meter, por ejemplo, si trabajamos cadena anterior, vamos a meter dominante de rodilla, un ejercicio de empuje de miembros superiores, un ejercicio unilateral de empuje y un ejercicio unilateral de dominante de rodilla. Para finalizar metemos un accesorio, un ejercicio dominante de cadera, un ejercicio de tracción, un ejercicio unilateral de dominante de cadera y un ejercicio unilateral de tracción. Y para finalizar un accesorio. Cruzado, ¿cómo sería? Vamos a combinar la parte anterior del tren superior con la parte posterior del tren inferior, es decir, meteríamos un ejercicio de empuje con un ejercicio dominante de cadera, un unilateral de empuje con un unilateral de dominante de cadera y para finalizar un accesorio. Ahora que les dejé lo que es las rutinas, que las pudieron ver acá al costado, lo que les voy a hablar es qué conviene hacer en cuanto a la cantidad de veces a la semana que trabajemos. Si solamente podemos entrenar 3 veces a la semana, lo que yo les recomiendo es que metamos una full body en nuestra casa, porque es a la que más provecho le vamos a poder sacar. Si entrenamos 4 veces, podemos meter la full body también, pero las otras 3 opciones van a ser muy buenas opciones también. Es más, les recomendaría que si vamos a entrenar 4, utilicen cualquiera de las otras 3. Si vamos a trabajar 5 días o más, lo que podríamos hacer, y es una muy buena opción, sería combinar las rutinas. ¿Cómo podría ser esto? Por ejemplo, trabajar 4 días, tren superior, tren inferior o unipatrón y meter un día de full body. Entonces estaríamos trabajando 3 estímulos a la semana de tanto tren superior como tren inferior y es más que suficiente. En cuanto a las progresiones, ¿cómo lo podemos hacer? Como les mencioné antes, en nuestra casa no vamos a tener tanto material como podríamos tener un gimnasio. Entonces, hacer progresiones en base al peso se va a complicar. ¿Por qué? Porque no vamos a tener más peso en nuestra casa. Si lo tenemos, genial, buenísimo, lo podemos hacer en base a eso, pero si no lo tenemos, que a la mayoría de las personas le va a pasar o nos puede pasar, entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Básicamente las progresiones las vamos a hacer en cuanto al volumen, cantidad de repeticiones en principio, es decir, por semana, tratar de ir aumentando de a 2 repeticiones, siempre y cuando no modifiquemos la técnica. Va a llegar un momento que lógicamente podríamos estancarnos. Hay que siempre ir subiendo el volumen, hay que escuchar nuestro cuerpo. Si nosotros no podemos hacer más repeticiones y esto nos lleva a modificar la técnica, deberíamos hacer una descarga para después generar una supercompensación. Otra forma de aumentar el volumen sería a partir de las series, ir aumentando progresivamente las series semanalmente. Hay que tener en cuenta algo, que siempre las progresiones no son lineales. A veces y casi siempre son ondulantes. Hay días que estamos más arriba o más abajo. Entonces hay que saber escuchar nuestro cuerpo. Antes de cerrar, te quiero aclarar que si todavía no volviste al gimnasio por miedo o por alguna cuestión especial, te tengo que decir que los gimnasios son espacios seguros y te van a servir para mejorar tu salud. Si lo estás dudando, no dudes en volver en un gimnasio, que te va a hacer bien. Hasta acá un poco el video de hoy. Espero que te haya servido, que te sea de utilidad. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita. Muchas gracias por verme y nos estamos viendo pronto.